Continuando con el capítulo de gases, enseguida trabajaremos con el siguiente problema, donde usaremos conceptos de la ecuación general de los gases, la ley de Dalton y la estequiometría de una reacción. En este caso, el problema indica lo siguiente. Una muestra de zinc metálico reacciona completamente con un exceso de ácido clorhídrico, tal como nos indica en la reacción química. El hidrógeno gaseoso generado se recoge sobre agua a 25 grados Celsius por medio de un dispositivo semejante al que se muestra en la figura. El volumen del gas es de 7,80 litros y la presión es de 0,980 atmósferas. Calcular la cantidad de zinc metálico en gramos consumido en la reacción. Considere que la presión de vapor del agua a 25 grados Celsius es de 23,8 milímetros de mercurio. Entonces, primeramente, registramos todos los datos que nos ofrece el problema. Nos indica que el gas se recoge a 25 grados Celsius, es decir, que la temperatura de la mezcla del gas es igual a 25 grados Celsius. El volumen del gas es de 7,8 litros. Anotamos el volumen. Es de 7,8 litros. La presión del gas es de 0,980 atmósferas. Anotamos atmósferas. Por otro lado, nos indica que hallemos la masa en gramos del zinc. En este caso representa la incógnita y nos dan el dato de la presión del vapor del agua a 25 grados Celsius. En este caso de 23,8 milímetros de mercurio. Por otro lado, tenemos la ecuación de la reacción. Acá reacciona en una relación de 2:1 con el ácido clorhídrico y produce una sal, que es el cloruro de zinc, acompañado del hidrógeno gaseoso. En resumen, el problema nos indica lo siguiente, que una cantidad de zinc de masa desconocida reacciona en este recipiente con el ácido clorhídrico. Una vez que reacciona, genera el gas hidrógeno. El mismo es transportado mediante este tubo y es capturado sobre el agua en este recipiente. Y en el problema nos indican las condiciones del gas en este recipiente, la condición de temperatura, de volumen y de presión, como también nos indica que a 25 grados centígrados se genera vapor, el cual produce una presión de vapor. Realizando el análisis de los datos del problema, observamos que los datos son referidos al gas hidrógeno y al vapor de agua en este recipiente, siendo la incógnita la cantidad de zinc que reaccionó para producir esta cantidad de gas. Entonces, con la intención de relacionar los datos con la incógnita, buscamos una ecuación que nos ayude a describir el proceso. Tal es la ecuación de la reacción química, siendo que esta reacción nos indica la relación de moles entre el zinc y el hidrógeno. Para hallar la cantidad de zinc en términos de moles, se requiere de una cantidad de moles de hidrógeno. Esto debido a que por cada un mol de hidrógeno producido se necesita un mol de zinc. Entonces la tarea consiste en hallar los moles del hidrógeno en este recipiente. Relacionando los datos con la incógnita,
Y aprovechando que las condiciones se mantienen constantes, una vez por supuesto finalizada la reacción, podemos observar que la ecuación que relaciona los datos con la incógnita es la ecuación general de los gases. El mismo indica que el producto de la presión y el volumen es igual al número de moles, la constante de los gases y la temperatura. Si deseamos hacer el análisis respecto al hidrógeno, hablamos del número de moles del hidrógeno, la temperatura del hidrógeno, que sería la misma a la temperatura de la mezcla, el volumen del hidrógeno, que es igual al volumen del recipiente que lo contiene, y la presión del hidrógeno, que en este caso representa una presión parcial de la mezcla. Entonces, para hallar el número de moles del hidrógeno, se requiere del volumen del hidrógeno en este recipiente, y siendo que el recipiente es de 7,8 litros, entonces contamos con este dato. Por otro lado, se requiere la temperatura del gas de hidrógeno, en este caso de 25 grados Celsius. También contamos con ese dato. Y por último, la presión parcial del hidrógeno. Podemos observar que el problema nos indica que esta presión es la presión de la mezcla del sistema, es decir, la presión total. Por lo tanto, no contamos con el dato de la presión parcial del hidrógeno. Buscando otra ecuación que nos ayude a relacionar esta presión de hidrógeno con los datos, podemos hacer uso de la presión total, siendo que la presión total de la mezcla del gas es igual a la presión del hidrógeno sumado a la presión de vapor del agua. Entonces, como el objetivo es hallar la presión del hidrógeno, para este cometido se requiere de la presión total, que es un dato conocido, y la presión del vapor del agua, a esta temperatura. En este caso, también contamos con ese dato. De esta manera habríamos resuelto el problema. Primero hallamos la presión del hidrógeno, reemplazamos en esta ecuación y hallamos el número de moles del hidrógeno. Una vez hallados los moles del hidrógeno, estos nos servirán para hallar los moles del zinc que fueron necesarios para la reacción, para luego convertirlos en gramos. Continuando con el problema, primeramente hallaremos la presión del hidrógeno. Entonces, primeramente, hallamos la presión del hidrógeno. Anotamos la presión del hidrógeno. Es igual a la presión total menos la presión del vapor, menos la presión del vapor. Reemplazamos los valores, donde la presión total es de 0,980, menos la presión de vapor de 23,8 milímetros de mercurio. El cual tendrá que ser convertido en atmósferas para poder restar a este valor. Entonces convertimos estos milímetros de mercurio a atmósferas, sabiendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Simplificamos los milímetros de mercurio y restamos con las atmósferas, dándonos como resultado 0,949 atmósferas. El valor de la presión del hidrógeno. A continuación hallaremos el número de moles. Despejamos de esta ecuación el número de moles del hidrógeno.
Y este es igual al producto de la presión por volumen dividido entre RT. Entonces reemplazamos los datos y tenemos que la presión del hidrógeno es de 0,949 atmósferas multiplicado por el volumen del hidrógeno expresado en litros, 7,8 litros. Y todo esto lo dividimos entre la constante de los gases en unidades de atmósferas. En este caso, de 0,0821 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y este a su vez multiplicado por la temperatura, expresado en unidades Kelvin. Transformamos los 25 grados a unidades Kelvin, sumándole 273. Simplificamos las unidades de presión, el volumen, las unidades de temperatura, dándonos como resultado 0,303 moles del hidrógeno. Una vez hallados los moles del hidrógeno, ahora usando la relación estequiométrica, podremos hallar los moles del zinc. Partimos por la cantidad de moles de hidrógeno. Y multiplicamos por un factor de conversión que nos ayude a conocer los moles de zinc a partir de estos moles de hidrógeno. Entonces la pregunta indica cuántos moles de zinc serán necesarios para producir esta cantidad de hidrógeno, sabiendo que por cada 1 mol de hidrógeno producido se requiere de 1 mol de zinc. Entonces anotamos 1 mol de hidrógeno requiere de 1 mol de zinc. Entonces, la cantidad de moles de zinc que fueron necesarios es igual a 0,303 moles de zinc. Una vez hallados los moles de zinc, entonces ahora transformamos estos moles de zinc a la masa de zinc. Partimos por el dato y lo multiplicamos por un factor de conversión para transformar los moles a gramos, sabiendo que 1 mol de zinc, según el peso atómico o la masa molar atómica del zinc, es de 65,39 gramos de zinc. Este dato lo pueden obtener de las tablas periódicas, dándonos como resultado 19,8 gramos de zinc. Invitamos a ver el siguiente video, donde estudiaremos los conceptos de la difusión, la efusión de los gases ideales. También aplicaremos la ley de Graham y las ecuaciones que nacen a partir de la misma. Por otro lado, definiremos y estudiaremos la efusión de los gases y las ecuaciones que podemos utilizar desde un punto de vista práctico para resolver problemas relacionados a la efusión de los gases. Y por último, resolveremos el siguiente ejercicio de la efusión de los gases.